Las altas capacidades son una condición, no una enfermedad, que tenemos los niños, personas que, por ejemplo, nos hacen más inteligentes de lo común. Sentía un enorme vacío dentro, ya que no sabía en qué me diferenciaba de los demás. Que era algo diferente al resto. Me sentía un poco más inteligente que el resto. Es una persona que tiene una capacidad de aprendizaje y razonamiento innatas. También tenemos diferentes gustos. A mí me gusta la programación, por ejemplo, pero hay mucha gente a la que le gusta el deporte y no por ello no hacen las capacidades. No existe un registro oficial en nuestro país de adultos con altas capacidades, pero se calcula que entre el 7 y el 10% de la población lo es. En la región hay casi 700 alumnos. Y esta que van a ver es la evolución desde 2015, donde estaban reconocidos algo más de 230 y vemos como en 9 años esa cifra ha ido creciendo hasta situarse en esos casi 700. Hoy es el Día de las Altas Capacidades, es el día de Carlos Paredes. También nos acompaña esta mañana Cristina Alonso, es docente y directora del programa Talentia. Muy buenos días a los dos, gracias por vuestra visita. Buenos días. Cristina, ¿cómo definirías las altas capacidades? ¿Qué debemos entender cuando una persona dice o le dicen que tiene altas capacidades? Pues la alta capacidad es tener una inteligencia superior a la media en un área, en 2 áreas o más, o en todas las áreas. ¿Qué tienen en común? Por ejemplo, los niños de altas capacidades tienen una alta sensibilidad, son muy sensibles. Ellos en una misma mañana pueden ser el niño más feliz del mundo y el mejor día de su vida y el peor día de su vida. Es como tener un adolescente, pero desde los 3 años. Tienen un vocabulario muy rico, normalmente no va acorde con la edad. Tienen una capacidad muy desarrollada en temas que les interesan. Eso es muy importante recalcarlo. En algo que les gusta pueden llegar hasta el final, ¿vale? Sin embargo, lo que no les gusta, pues un poco lo dejan apartado. Y son cabezotas, les cuesta razonar, les cuesta aceptar las normas, pero porque no aceptan un no como respuesta. Le tienes que dar una justificación que a él le convenza. ¿Y esto desde pequeñitos? Desde pequeños, desde muy pequeños, desde que empiezan a hablar. Además, ellos empiezan a hablar normalmente muy pronto. Carlos, tienes 18 años, cursas segundo de bachillerato. ¿Te reconoces en lo que Cristina nos cuenta de ese perfil de las personas con altas capacidades? Sí, completamente. Si le preguntaba a tus padres también me dirían lo mismo, ¿no? Sí, claramente. Yo creo que mis padres me han ayudado mucho en el tema de altas capacidades, que es un mundo muy difícil y tampoco hay mucho conocimiento y siempre han estado conmigo. ¿Cuáles son los beneficios de ser un chico de altas capacidades? Bueno, a ver, en mi caso, y yo creo que en la mayoría de los casos, entendemos las cosas más fácilmente. Entonces, no es necesario que nos digan las cosas 2 o 3 veces, sino que con la primera somos capaces de comprenderlo. También es importante decir que no en todo, sino en las cosas que nos gustan. Lo que te interesa, lo que apuntaba Claro. Cristina, ¿no? Sí, Lo que os interesa hasta el final para entenderlo, Sí. para entenderlo todo. Somos muy cabezotas en ese sentido y no paramos hasta el final. Has dado con todas las claves, Cristina. ¿Cómo trabajáis desde Talentia con ellos? El programa se crea en el año 2017 por la necesidad de ayudar a estos niños, porque es verdad que es una necesidad educativa, pero es que parece que son niños invisibles y en realidad son niños con un talento brutal, pero necesitan nuestra ayuda. Entonces se crea el programa, son 2 sábados alternos al mes, se realizan programas de enriquecimiento de todas las inteligencias, está dividido en 3 grupos. El grupo 1, que son los más chiquititos, el grupo 2, los medianos, y el grupo 3 a partir de 3 años. El grupo 3, además, crea proyectos, ¿vale? Uno es el vídeo con el que ha comenzado el programa, para dar visibilidad y ayudar a otros niños que están por venir y que les abramos un poquito el camino. Y también hay una formación de padres que les ayuda porque es muy necesario. Claro, pero habrá mucha gente en su casa que diga, bueno, todos pensamos que nuestros hijos son los más listos. ¿Cómo orientáis o cuál es la clave para que un padre diga, no es, mi hijo está por encima o tiene una capacidad mayor, que es de lo que estamos hablando? ¿Cuáles son las señales para esos padres y cuál es la orientación que le dais vosotros cuando llegan hasta para hablar contigo? Cuando a nosotros nos llaman, hay 2 vertientes. Una es, ya se ha resuelto todo y nos llaman porque un equipo público del cole o un equipo privado
ya ha dicho que sí, que efectivamente el niño o la niña es alta capacidad. Entonces, en ese momento, claro, te ponen el informe encima de la mesa y dices, ¿y ahora qué hago? Te llaman con esa desesperación. Entonces, nosotros les ayudamos mucho en el camino. Hablamos con los coles, hablamos con ellos, les ayudamos en las formaciones, les guiamos un poco y además a los niños les favorecemos en estos talleres que se realizan porque, bueno, en realidad se reúnen niños con las mismas características y ellos ya no se sienten tan diferentes. Esos son los padres a los que en el cole les dicen, pero Exacto. habrá alguno que diga, que lo sienta, o que tenga una sensación. También nos llaman en esa vertiente. Nos llaman y nos dicen, mira, nosotros sospechamos que nuestro hijo o hija tiene alta capacidad, pero de momento no queremos decir nada en el cole hasta saberlo. Entonces, en ese momento nosotros le ponemos con un neuropsicólogo o un psicólogo para hacerle unas pruebas. Normalmente les realizamos un screening, es una batería de pruebas para ver indicadores y si efectivamente los indicadores nos dan que tiene alta capacidad, entonces nosotros le decimos a esa familia que tiene que llevarlo al cole con la tutora y es la tutora la que tiene que realizar una demanda al orientador del centro que viene, evalúa al niño y una vez que ya está confirmado entraría en el sistema. Carlos, ¿a ti qué pruebas te realizaron? ¿Cómo son? Bueno, a ver, primero tengo que decir que es que las pruebas son distintas dependiendo de la edad. También hay distintos tipos de pruebas. A mí me hicieron el informe de WIPSI. Y bueno, a mí me lo hicieron cuando tenía 5 años. Yo realmente de esto me acuerdo poco porque para mí era como un juego. En su momento, cuando yo tenía 5 años, pues era simplemente un juego de piezas, puzzles. Y bueno, cuando va a mayor la edad, pues se van dificultando un poco más también por la madurez. Vamos a seguir conociendo otras voces porque uno de los padres que enseguida sospechó que su hijo tenía altas capacidades es Juan Antonio Borrega. Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? En tu caso tienes un hijo de 11 años con altas capacidades, pero desde educación no lo han reconocido. Exactamente. Es así, realmente llevan haciéndole pruebas desde que era muy pequeñito y bueno, siempre está rozando ese límite que pone la propia administración de 130 de coeficiente intelectual. Siempre está rondando ese 128, 120. Le han hecho esas pruebas, como dice Carlos, de WISI, por ejemplo, y bueno, cuando has empezado, la verdad que nosotros hemos sentido un poco hemos estado un poco como fuera de lugar, porque siempre estábamos sospechando algo, porque además sus propios profesores no lo decían, pero estaba también en una línea de decirnos que lo mismo podía ser que tenía altas capacidades que podía ser que tuviera problemas a la hora de su aprendizaje, ¿no? Entonces, en un principio empezó a preocuparnos, pero la voz de alarma realmente empezaron a dar los diferentes profesores que ha tenido mi hijo, ¿no? Ellos empezaron a hacerle con 4 años las pruebas, es un poco ilógico porque luego en el tiempo ha ido variándose, han estado un poco desfasadas, hay valores que no están compensados, cada vez que viene un equipo de orientación nos hace diferentes pruebas. Entonces, bueno, aunque todos van con el informe WISI, pero al final detectamos que nosotros necesitábamos saber qué es lo que realmente mi hijo tenía. Entonces, en vuestro caso, fue el centro escolar el que notó algo que podría indicar esas altas capacidades. ¿Vosotros en casa no habéis tenido ningún tipo de sensación o de duda en torno? Realmente nosotros la duda la teníamos. Nosotros detectábamos algo que veíamos a nuestro hijo, pues le veíamos una capacidad en ciertos aspectos bastante interesante, ¿no? Además yo soy docente, pues por lo tanto casi estaba en la misma línea, ¿no? Realmente la voz de alarma no la dieron los docentes como tal, sino lo dieron los docentes ante el miedo o la preocupación de que podía ser por dos aspectos, o por defecto o por exceso. Ya. Y de hecho las pruebas han sido inconcluyentes desde entonces. ¿Cómo de Pero importante? además con valores con valores muy descompensados, que es lo que más nos ha chocado a nosotros. ¿Cómo de importante es tener ese informe que diga, oye, sí, este niño tiene altas capacidades? Bueno, el informe realmente, nosotros como padres al final lo que buscamos es la felicidad de nuestro hijo y que él pase una primaria fantástica, pero al final nos ha ido modificando nuestra forma de actuar y de pensar porque
tiene muchas características en el caso de mi hijo, como ha estado explicando Cristina, ¿no? Tanto los aspectos emocionales, los aspectos... en fin, tiene esas características que ha explicado Cristina perfectamente. Claro, si nosotros vemos unas características, creemos que tendría unas necesidades que deberíamos abordar, ¿no? Y entonces para nosotros es importante el informe. Bueno, el informe al final luego acabas teniendo ayudas, becas, algún otro tipo de cosas, pero a nosotros lo que nos interesa es que nuestro hijo sea feliz. Pues ojalá lo sea, con ese informe o sin ese informe. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber compartido tu caso y tu experiencia con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Existen diferentes tipos de talentos o capacidades, es que no todas las altas capacidades son iguales, Cristina. Efectivamente. Dentro de las altas capacidades, un niño o niña puede tener un talento simple, ¿vale? Quiere decir que destaca en un área con un percentil superior a un 95%. Si, por ejemplo, un talento complejo, tú tienes 2 áreas o más muy desarrolladas, sería superior a un percentil de, digamos, un 85. Y luego sería la superdotación, donde todas las áreas están desarrolladas con un percentil mayor a 75. Y además existe una doble excepcionalidad.Quiere decir que además de las altas capacidades puedes tener una dificultad añadida. Una dificultad porque tienes dificultades en la escritura, dificultades a la hora de la lectura, puedes sufrir algún tipo de déficit de atención y eso complica muchísimo además la alta capacidad. O sea, puedes tener altas capacidades y tener ese problema a la hora de leer o a la hora de escribir, sí. ¿no? Ajá. Y es muy común además. ¿Y ese percentil del que nos habla se detecta desde bien pequeño? O sea, porque apuntabas a niños de 3, bueno, en tu caso fueron a los 5 años cuando te hicieron esa prueba. ¿Ya es de esa edad tan temprana? ¿Se nota ese que están por encima? Muchísimo. Si, por ejemplo, tienes un talento simple y eres muy bueno en la parte de artística, pues enseguida hacen los dibujos y tú dices, madre mía, este dibujo no es normal que un niño tan pequeñito haga... Y así, pues para la hora de razonar, del vocabulario, sí, hay muchos indicadores. Carlos, ¿y cuál es tu área en la que tú destacas? Bueno, yo destaco... ¿Áreas? Bueno, es que esto es un tema aparte de lo de área o áreas, porque hay distintas inteligencias emocionales y todo, entonces no me quiero meter mucho en eso. Pero mi área principal es la comunicación. Se me da muy bien la comunicación verbal, se me da bien expresarme, y principalmente es esa, la que tengo más desarrollada es esa. Y fue quizá esa la que hizo que también tus padres detectaran que podía ser un niño de altas capacidades. Sí, también desde muy pequeño pues sabía hablar, sabía comunicarme muy bien. Y el tema del vocabulario es algo muy interesante en lo que me pasó en mí, porque sabía expresarme perfectamente desde muy pequeño. Cuando dice muy pequeño, ¿de qué edad estamos hablando? Para que fuera llamativo, estamos hablando de edad muy temprana. No te sé decir la edad, pero yo recuerdo que desde muy pequeño, antes de que mis compañeros supieran hablar, yo ya sabía hablar. Antes de que mis compañeros supieran sumar, yo ya estaba sumando. En infantil ya quería multiplicar. Entonces, es notable, es notable. Nos vamos a ir ahora hasta Villanueva de la Serena, porque allí, en una misma familia, 3 hermanos tienen altas capacidades. Nos vamos a colar en el ensayo con la banda de música municipal para poder conocerlos. Mario, Raúl e Iván son 3 hermanos de 9, 14 y 18 años y los 3 tienen altas capacidades. Son un tipo de capacidad que tiene más desarrollada. Somos personas con una percepción diferente de las cosas. Desde pequeños han percibido que diferían de sus compañeros en determinadas inquietudes, aunque el principal contraste lo han vivido en lo educativo. Algunas materias se me hacían más fáciles que el resto. Lo que pasa es que como no se me ha detectado en el momento exacto. De ahí la importancia de tener un apoyo específico. Me ayuda mucho porque yo me siento feliz al hacer eso. Es un reto, algo que me supone cierto nivel y algo que me motiva a seguir adelante. Curiosamente, primero identificaron las altas capacidades en el más pequeño, Mario, y es el que más ayuda está recibiendo. Estamos metiendo 2 cursos a la vez, porque yo ahora, como estoy en tercero, pues me voy a saltar un curso y pasaré a 5º directamente. Por eso subrayan sus padres la importancia de la identificación temprana, así como una atención más específica en el ámbito educativo. Igual que se le da apoyo a los niños por déficit,
a estos otros niños que, digamos, van por demasía en algunas materias, pues sería importante que se les diera también atención. Y recomiendan a otros padres que busquen apoyo de otras familias en situación similar. Para nosotros es una terapia porque compartes muchas cosas, igual que los niños disfrutan de esos talleres. Así como ayuda y formación en asociaciones y academias específicas. Cristina, ¿las altas capacidades se heredan? Pues a ver, estudios han demostrado que el 50% es genético y el otro 50% depende del entorno y de la educación. Pero sí, está demostrado que sí. Carlos, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso yo tengo un familiar lejano que nunca se ha dicho que tiene altas capacidades porque sí que es verdad, bueno, es mi tío abuelo y hace mucho tiempo pues había mucho desconocimiento sobre esta rama. Y creo que sigue habiendo y tenemos que seguir enfocándonos en conocer más sobre las altas capacidades. Pero eso, simplemente un tío abuelo que se dice que era muy inteligente, podía llegar muy lejos y ya está. ¿Se da más en chicos que en chicas o es algo donde existe paridad? Pues eso es un mito que hay, porque es verdad que hay más niños identificados que niñas, pero nada más lejos de la realidad. Es que las niñas son como académicamente buenas, son tranquilas y pasan como más desapercibidas. Los niños suelen ser pues como más inquietos, pueden presentar algún problema de conducta y entonces aceleran un poco el ser identificado. Pero tengo que dar un dato que a mí me hace mucha ilusión. Cuando nosotros abrimos en 2017, el número de niños era mucho mayor que el de niñas, pero es que actualmente es 50-50 o incluso más. Entonces eso me pone muy feliz, porque es porque algo estamos haciendo bien. Pues sí, es una muy buena noticia. ¿Cómo se vive con altas capacidades en tu entorno? No sé si en el colegio tenéis buena relación con los compañeros o el hecho de que siempre hayáis ido un poquito por delante hace que no consigáis tener una red de apoyo que otros compañeros sí la tienen. Bueno, a ver, vamos por delante solo en el caso de que si nos gusta esa materia. Entonces, yo actualmente no me siento a gusto estudiando porque no es algo que me motive, simplemente lo tengo que hacer y es lo que tengo que hacer y punto. Entonces, siento una desmotivación en ese caso. Por tanto, no estoy por delante de ningún otro alumno, simplemente vamos a la par. Entonces, no hay ninguna diferencia, ningún problema social. Pero me refiero, por ejemplo, decías, yo empecé a hablar antes que mis compañeros. Sí. Yo quería multiplicar cuando mis compañeros empezaban a sumar. De ahí, cuando a veces el que destaca no es bien recibido por el entorno. ¿Tú te has sentido alguna vez así? Bueno, yo realmente no he tenido ningún problema con ningún compañero en ese sentido, pero sí que es verdad que en las altas capacidades hay muchos problemas sobre estos. Cristina, ¿se da mucho rechazo? Sí, mucho. Me da muchísima pena decirlo, pero es que es así, porque cuando son pequeñitos, pues ellos ya se sienten diferentes, tienen gustos diferentes. Por ejemplo, la hora del recreo, ¿no? Pues vamos todos a jugar a fútbol y a lo mejor el niño pues tiene otro interés y le apetece cogerse un libro y ponerse a leer. Eso se va incrementando en el tiempo y al final él solo se aísla. ¿Por qué? Porque es pequeño, no tiene ninguna herramienta. Por eso nosotros siempre queremos que se detecten en edad temprana, porque así les podemos ayudar y les podemos dar herramientas y habilidades para que no se sientan solos y el resto de alumnos también les arropen. Decía Carlos, tú decías, estudio porque tengo que estudiar, pero siento desinterés. ¿Es algo también habitual? ¿Sientes desinterés porque no te gusta lo que estás estudiando o porque te resulta muy fácil? A ver, yo creo que es una mezcla de las dos. Hay cosas que sí que me parecen fácil, pero hay... a ver, no sé realmente cómo explicar esto. Siento desinterés porque no es la rama que a mí me gusta. Entonces, ¿podría haber elegido otra cosa? No, a mí me gustan otras cosas que, desgraciadamente, la educación no me puede dar. ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta mucho la fotografía, la edición, me gusta todo el tema de informática, me gusta también la psicología y esas cosas, desgraciadamente, no las puedo hacer en un centro educativo. Muchas veces también, para enriquecer eso, es por el que voy a Talentia. Ese desinterés que apunta Carlos, o ese interés en otras áreas que no encuentran en colegios o en el instituto, más adelante en la universidad seguramente sí, o en otros cursos que puedas hacer, ¿es algo común, Cristina, en los chicos y chicas con altas capacidades? Sí,
Sí, sí. Ellos, si hay un tema que les encanta, ellos van a por todas. Entonces, por ejemplo, es que segundo de bachillerato, pues son asignaturas, pues eso, que tenemos que estudiar y punto, pero tú imagínate que les gusta pues el tema de, yo qué sé, sobre todo los pequeñitos, admiran a los dinosaurios, los planetas, pues eso no se da en el cole como ellos lo quieren hacer, ellos quieren palpar, trabajar con ellos, identificar, no como nos lo pone el sistema educativo. Entonces con eso pierden interés. Entonces ellos pierden mucho tiempo, pues a lo mejor viendo documentales, vídeos que les interesan, y cuando le pones delante del libro y le toca el tema de Natu, pues regulinchi. ¿Les vendría bien que les adelantaran de curso? Y un melón, pero lo voy a intentar explicar bien, ¿vale? Es que es todo individualizado, es decir, depende del niño, depende de cómo se sienta. Si a lo mejor el niño, una vez que está ya dentro del sistema y tú le haces una adaptación y es suficiente, pues está bien. Si encima está a gusto con sus compañeros y se siente bien, hay que compensar. Si no es suficiente adaptación, se haría un enriquecimiento. Si no es suficiente, estaría el paso de la flexibilización y finalmente se haría el salto. Un poco tienen que intervenir ahí tanto el centro escolar como la familia y evidentemente la opinión del niño, que también es muy importante. Sí, porque sacarlo quizá de su aula con sus compañeros Claro. también le complique, ¿no? Para estar a gusto. Además de lo Cada- académico, estar a gusto a nivel personal. Sí, es un tema individual. Esta semana Educación ha anunciado que va a reducir la ratio de personal de orientación en los centros públicos de secundaria. Se da el caso que hay institutos donde hay una persona de orientación para 900 estudiantes. Por ello se quiere aproximar la cifra a lo que recomiendan algunos estudios, un orientador por cada 250. Además trabaja en la creación de una unidad de atención al alumnado con altas capacidades. También vamos a poner en marcha, como le decía, la unidad de recursos para la atención de los alumnos con altas capacidades, porque también tienen necesidades específicas de apoyo educativo y estaban desatendidos. Por desgracia, la falta de orientadores hace que se vaya apagando fuego, se vaya actuando de una manera reactiva. Estamos trabajando ya con un borrador de decreto del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros de infantil y primaria, que esperemos que vea la luz para el próximo curso. Cristina, ¿qué te parecen estas medidas? Pues yo hago así. Ojalá, ojalá. Cuando salió la noticia, yo lo puse en los 3 grupos que tenemos de Talentia y todo el mundo decía, ¿será verdad? Habrá que verlo, vamos a confiar. Creo que sí, que se han dado cuenta que sí, que esto se está visibilizando, que tenemos una necesidad educativa que hay que atender. Y es verdad que los orientadores tienen un papelón, porque hay muchos niños con atención a la diversidad. Ojalá. Es difícil encontrar centros con programas específicos para alumnos con altas capacidades, pero hemos encontrado uno de esos pocos, que es el Colegio Extremadura de Cáceres, y allí nos vamos a marchar en directo con nuestra compañera María Dávila. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Pues sí, me acompaña el director de este centro, que es José Antonio Martín, y también Domingo Gómez, que es especialista en pedagogía terapeuta. Gracias a los dos por acompañarnos. Buenos días. Vamos a empezar por usted, José Antonio. Cuéntenos cómo surgió la idea de poner en marcha un programa específico para este tipo de alumnado. Bueno, pues esto surgió ya hace 4 años, cuando el equipo directivo presentamos nuestro proyecto de dirección para el centro, y donde teníamos que establecer las líneas de actuación para los siguientes 4 años. Analizamos, entre otros aspectos, el tema de la diversidad que existía en nuestro colegio y efectivamente nos dimos cuenta que había un gran número de alumnos con altas capacidades. Entendíamos que estos alumnos, además de la respuesta que se les estaba dando a través de las distintas áreas, pues era necesario crear algo específico para ellos, donde ellos pudieran tener respuesta a sus necesidades y a la vez no solo dar respuesta a necesidades, sino dar posibilidades de exploración y de desarrollo en distintos ámbitos. De ahí, pues bueno, conjuntamente con nuestro equipo de orientación y el claustro de maestros, pues arbitramos un proyecto de altas capacidades para estos años que llevamos ya, que llevamos el 4º año trabajando en ello. Y de ahí surgió un poquito la idea. Entendíamos que la persona, contamos en el centro con grandes profesionales
y específicamente en el campo de la atención a la diversidad, pues contamos también con excelentes profesionales y entendíamos que el proyecto este tendría que llevarlo a cabo alguien de este ámbito de la atención a la diversidad. En un primer momento comenzamos con una compañera maestra especialista en audición y lenguaje y ya posteriormente pues este proyecto se lleva a cabo a través del compañero Domingo, especialista en pedagogía terapéutica, que es la persona que actualmente desarrolla el proyecto con los alumnos. José Antonio, ¿cuántos niños estáis atendiendo ahora mismo en este programa? Pues ahora mismo contamos con 13 alumnos que participen en el programa. ¿Qué hacemos nosotros? Pues no hacemos unas actividades extraescolares fuera del horario lectivo con ellos, no. Dentro de nuestro horario lectivo de la semana, incardinado en los distintos momentos de los horarios de los niños, pues tienen sus sesiones de actividades con el compañero para el desarrollo de las distintas actividades y ámbitos que tiene previsto. Pues voy ahora con Domingo, que es, como decimos, especialista en pedagogía terapéutica y además director de este programa. Domingo, estos niños estamos diciendo que tienen una capacidad de aprendizaje superior a la media, por tanto entendemos que su manera de aprender tiene que ser diferente. ¿Qué tipo de actividades lleváis a cabo? Pues sí, María, tiene un estilo de aprendizaje un poquitín diferente, entonces requiere una respuesta ajustada a ese tipo de necesidades, para lo cual hemos diseñado dentro de ese programa actividades que reúnen una serie de ámbitos que son muy diferentes, que van desde el pensamiento lógico-matemático a competencias de tipo social, competencias de tipo digital y sobre todo hay una parte que nosotros hemos intentado potenciar mucho que es lo que es el desarrollo personal y el social, referido principalmente a tener una buena autoestima, autoconcepto, a un buen desarrollo afectivo con el resto de sus compañeros, a relacionarse y lo que pensamos es que no solamente tiene que aprender a aprender, sino que tiene que aprender a ser mejor persona y a desarrollarse de una forma más integral. Para ello, pues hemos diseñado diferentes actividades que venimos desarrollando, como ha dicho el director, durante 4 años, en el que vamos intentando buscar actividades que desarrollen todo ese tipo de competencias dirigidas, pues van desde lo que todos conocemos como actividades muy lúdicas, rompecabezas, que son desafíos intelectuales en ese aspecto más manipulativos, hasta actividades que van al tema afectivo, a trabajar en grupo, a potenciar sobre todo su potencial creativo, actividades que ellos se sientan cómodos en poder desarrollar esa creatividad potente que tienen, desarrollando pues cualquier tipo de actividad que se le plantea. Pues Domingo Gómez, director de este programa específico para alumnos de altas capacidades, y José Antonio Martín, director del Colegio Público de Extremadura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Noelia, hay todavía mucho que hacer en este ámbito, pero bueno, programas como estos nos permiten ir dando pasos importantes. Desde luego, además lo estábamos hablando aquí. Carlos, ¿cuánto queda por hacer? Mucho, mucho. Pero yo creo que un buen paso para empezar debería ser formar a los profesores. Porque sí que es verdad que hay algunos que a lo mejor no quieren, que es la minoría, vamos a ser claros, pero es que hay muchos que es que no pueden, no tienen las capacidades para ayudar a todos los chicos. 23 personas en clase, 23 personas distintas, es imposible. Yo creo que lo que deberíamos hacer es empezar a formar a los docentes, porque claro, es muy fácil poner una sopa y que todos coman de la sopa, pero es que realmente lo que somos en clase es que cada uno necesita un plato distinto, cada uno necesita que le den algo distinto, entonces no podemos tratarlos a todos iguales. Brevemente, Cristina, porque hay niños con altas capacidades ocultos en comportamientos complicados. Mucho. Además, creo que el porcentaje es mayor. Puede haber niños académicamente buenos y sin ningún tipo de problema a lo largo de su etapa educativa, pero en la mayoría de los casos suelen tener un déficit en funciones ejecutivas, es decir, son niños normalmente que no saben organizar su tiempo, son desordenados, les cuesta mucho concentrarse porque claro, a lo mejor no les gusta lo que estudian y entonces necesitan unas herramientas que no tenemos, por eso es verdad lo que decía Carlos, formación, por favor, pues formación y atender a los padres, si los padres dan una voz de alarma, observar que es verdad, vamos a ayudarles. Cristina, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado.